Yo voy a intentar hablar un poquito de corrupción y participación ciudadana y cómo esa corrupción, de alguna manera, es uno de los impedimentos a esa participación. Cuando uno, desde la perspectiva académica, yo me dedico a la academia, intenta entender el fenómeno de la corrupción, a mí me encanta leer a los italianos, porque tienen algunos de los mejores politólogos del mundo y tienen corrupción. Entonces, creo que son ellos los que mejor explican este fenómeno. Concretamente, Donatella Della Porta, una gran politóloga, y un autor que se llama Vanucci, ponen un ejemplo en un libro que se llama La corrupción oculta, donde hacen un análisis de, les puede parecer anecdótico, pero de las infracciones de tráfico que cometen los cuerpos diplomáticos en Naciones Unidas. Este es un ejemplo clarísimo de impunidad y de impunidad completamente transparente. ¿Por qué? Porque los diplomáticos en Naciones Unidas no pueden ser multados. La policía de Nueva York registra las infracciones de tráfico, pero esas multas nunca llegan a ejecutarse. Entonces es total impunidad, pero sabemos cuántas infracciones de tráfico cometen las distintas diplomacias de los distintos países. Y ponen los dos ejemplos más radicales. En el 99, el cuerpo diplomático de Kuwait cometió 245 infracciones de tráfico en ese año, es decir, casi una diaria. El cuerpo diplomático de Noruega, 0. En el 2000, el cuerpo diplomático de Kuwait cometió 500 infracciones de tráfico, 550 creo que. Noruega, 0. Estoy muerta. Y en el 2001 fueron 351, prácticamente una diaria. Noruega, 0. Esa pequeña anécdota te está hablando de que existen en algunos países, corrupción hay en todos, pero existe en algunos países una corrupción que Donatella Della Porta llama normativa, sistemática. La corrupción acaba convirtiéndose en parte del sistema, en un mecanismo o mecanismo. Esa corrupción, ¿por qué llega a ser, y esa es la gran pregunta, ¿por qué llega a ser parte de ese sistema? Entonces hay todo tipo de explicaciones de sociedades en transición, donde la sociología, digamos, nos habla de un comportamiento más comunitario versus pues, un Estado moderno que intenta imponer sus reglas. Esa clase de fenómenos se dan. Pero yo diría, y al final en términos resumidos, que la corrupción aparece como parte normativa, como parte del sistema, no porque seamos culturalmente corruptos, sino porque el sistema político y social no cumple con las expectativas de los actores, de las personas. Esas expectativas, algunas pueden ser perfectamente legítimas y las hay, por supuesto, ilegítimas. Está desde que quiero que me atiendan en el centro de salud, que es legítimo, hasta que quiero, bueno, forrarme de pisto, como se diría en buen chapín. Y a veces el sistema no me deja, no me permite hacerlo. Entonces, la corrupción aparece como una forma en la que se aceleran las cosas, en la que de alguna manera se cumplen o se puede incorporar dentro del sistema un elemento que aceita las decisiones, que acelera las decisiones y que cumple entonces con mis expectativas particulares, personales. Pero es una cuestión que tiene que ver sobre todo con ese sistema. Por eso Donatella Della Porta habla de corrupción sistemática, corrupción normativa. Una vez que aparece ese mecanismo empieza a ser funcional. Ese mecanismo acaba compensando de alguna manera a los actores, se incorpora como parte del sistema. Y una vez incorporado como parte del sistema, es aceptado culturalmente. Es incluso demandado por algunas de nuestras sociedades. Mire, este de aquí es corrupto, yo quiero mi pedacito de corrupción.
es, por lo tanto, un mecanismo. Ese mecanismo, cuando la corrupción se ha hecho normativa, se ha hecho sistemática, hace que el ciudadano promedio que quisiera participar en política no lo haga. Porque todo es sucio, porque todo está empañado por esto que llamamos corrupción. Entonces, a mí hay una película que me gusta mucho que se llama Sospechosos Habituales, donde Kaiser Sosé, un gran personaje, dice: el mejor truco del diablo fue hacernos creer a todos que no existía. Y yo les diría que el mejor truco de la corrupción fue hacer creernos a todos que no existe nada fuera de la corrupción, que todo lo que implique participación ciudadana es corrupción, que no existe ningún tipo de mecanismo alternativo. Entonces, en medio de toda esta polarización que estamos viviendo en el país y en medio de un proceso que es más regional, que es más general, creo que existe una gran oportunidad para que sí puedan cambiar las cosas. El mecanismo funcional, el sistema, no puede destruirse, se va a regenerar constantemente. ¿Por qué? Porque cumple una función. Porque el problema fundamental, y es no cumplir con las expectativas de los actores, va a seguir ahí permanentemente. Entonces, el mecanismo, el sistema, no se destruye, se sustituye. Tenemos que generar un nuevo mecanismo que sustituya al mecanismo, a la pieza que ha sido la corrupción en sociedades donde se han normativizado, versus sociedades donde existe, por supuesto, corrupción, que existe en todas partes del mundo, pero simplemente es un comportamiento, si se quieren, marginal, como pasa en el caso de Noruega y esa diplomacia noruega que no cometía infracciones de tráfico porque estaba acostumbrado a un sistema donde esas cosas no se hacían, versus el otro país del que estábamos hablando. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es lo que genera en última instancia la corrupción? Genera que el ciudadano sea víctima de la corrupción, que el ciudadano sea en algunos momentos cómplice de la corrupción, que el ciudadano sea en algunos momentos autor de la corrupción, que el ciudadano sea indiferente a la corrupción. Entonces, esa clase de fenómenos que se generan a partir de la corrupción normativa, la corrupción sistemática, tenemos que crear un nuevo mecanismo que genere participación sin ensuciarse, que genere romper con la indiferencia, que genere no ser cómplice o por lo menos denunciar esa clase de complicidad, que identifique a los autores de la corrupción. ¿Cómo se consigue esto? Complicado. Porque estamos hablando de algo que es normativo, que es sistemático, que está incluido dentro del mecanismo. Con poder político, y ahí vamos a tener que depender de un proyecto o una serie de proyectos políticos que se atrevan a lanzarse a un sistema que todavía está sucio por todas partes, se pudieran empezar a ensayar una serie de reformas. ¿Sabemos cuáles son? La literatura lo dice clarísimamente. Un gran autor, como por ejemplo Víctor Lapuente, te habla de que la corrupción está íntimamente relacionada con un sistema de servicio civil profesional, que la corrupción está vinculada también con un sistema electoral más transparente, que la corrupción está vinculada también con la mayor participación, atentos, de mujeres en política. Todas esas cosas se correlacionan sistemáticamente con menos corrupción. Entonces, esas son la clase de reformas que podríamos intentar. Cuando esa brecha se abra, se pudieran ensayar, y yo creo que ahí mis compañeros ahora van a dar más luces en ese asunto, se pudieran ensayar mecanismos de transparencia agresivos, se pudieran ensayar espacios donde permitir al ciudadano actuar como político, en el sentido de que participa en las decisiones de la polis, de la sociedad, desde la perspectiva del poder. Y una vez que podamos hacer eso, se puede empezar a regularizar, es decir, a que eso se convierta en una demanda de la sociedad, que eso se incluya culturalmente, como está culturalmente
inmerso en una sociedad como la de Noruega o Suecia o Suiza, todos estos países que tienen unos fantásticos índices de corrupción. El reto está ahí, las posibilidades están ahí, y si hay entidades, concretamente en Guatemala y yo diría en la región, que tienen la posibilidad de participar en esa clase de nuevos mecanismos, son las empresas. Las empresas son las que mejor saben dónde y cómo actúa la corrupción, las empresas son las que más información pueden brindar, las empresas se pueden asociar entre ellas para generar otra clase de espacios que creen nuevos mecanismos. Muchísimas gracias.